del Valle. Nosotros vamos a seguir mirando en realidad a los mercados o sobre todo a una que antes miraba mucho, Janet Yellen, la ahora secretaria del Tesoro, otrora causante, dicen algunos, del problema que hay ahora mismo, cuando fuera presidenta de la Reserva Federal y, bueno, lanzase los distintos quantitative easing. No los lanzó ella, es verdad, empezó con todo esto en su momento Ben Bernanke y ella lo continuó, pero aquí la tienen. Janet Yellen acaba de conceder una entrevista a la CNN y asegura, ojo, con la que está cayendo, con la de grietas que está abriendo la subida de tipos de interés en el sistema. Algunas las vemos y otras pues las vemos cuando de repente se rompe algo, claro. Avisan del real estate comercial, por ejemplo, de esa inversión inmobiliaria en oficinas, grandísimos bloques de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Avisan de que, bueno, cuando se empiecen a producir impagos ahí, va a haber problemas para la banca. Esa es una grieta visible. Otra, pues que de pronto Silicon Valley Bank actualiza su balance y se da un guantazo importante porque resulta que no vale lo que valía y además debe un montón de intereses. Janet Yellen dice que a pesar de todo esto, aún es posible un aterrizaje suave de la economía. Dice también, insisto, palabras a CNN, que hay un camino para reducir la inflación mientras se mantiene lo que creo que todos consideraríamos como un mercado laboral muy fuerte. Y la evidencia que estoy viendo sugiere que estamos en ese camino. ¡Ojo! ¿Está Janet Yellen cargando contra la Reserva Federal? Dice la Reserva Federal que ya se ven evidencias de que el mercado laboral no es tan fuerte. Que es verdad que continúa sólido, pero que ya se ve que no tiene ese empuje que veíamos antes. Y ella dice, hay riesgos, bueno, no quiero minimizarlos, pero creo que es posible que veamos ese aterrizaje suave, pero insisto, que la evidencia sugiere que el mercado laboral es fuerte y que siguen en ese camino. La última vez que hablamos del famoso Goldilocks, es decir, que se aterrice de verdad suavemente, no haya un problema gordo y no se desmorone el empleo, el mercado laboral, los salarios y la inflación baje, que es ese superaterrizaje. La última vez que hablamos de esto quebró SVB, quebró SoftBank, SoftBank, perdónenme. Silicon Valley Bank quebró también, hasta 5 entidades, iba a decir una tras otra, pero hasta 5 entidades en Estados Unidos que tuvieron que ir siendo rescatados uno a uno. ¿Qué más dice Janet Yellen sobre, por ejemplo, la situación del mercado laboral? Dice que la guerra de Ucrania ha elevado los precios de alimentos y la energía, que las interrupciones de la cadena de suministros en esa era de la pandemia ya causaron escasez de materiales y que todo esto también ha repercutido a su vez en que el mercado laboral estadounidense se esté cerrando poco a poco y quizá por eso se muestre también tan fuerte. Esta línea en realidad de Janet Yellen no es de Janet Yellen, es del Investing in America de Joe Biden. Es Joe Biden claramente explicando que las compañías vuelven a abrir allí, que vuelven a producir en Estados Unidos y que además demandan mano de obra de Estados Unidos. Dice, de hecho, Yellen que han tenido grandes cambios en la forma en la que vive la gente y tasas de interés muy bajas y los precios de la vivienda han crecido mucho y ahora están estabilizándose. Esto respecto al mercado de la vivienda. Sobre los datos económicos de Estados Unidos, recuerden, decía yo SoftBank, perdónenme por el lapsus, Signature Bank, que fue el primero que quebró antes de Silicon Valley Bank, que desencadenaron esa crisis en el sector bancario. Bueno, no cree, dice que es verdad que esto agitó a los mercados, pero que no cree que vaya a seguir repercutiendo y que claramente consideran que lo han conseguido frenar gracias precisamente a esas dotaciones, a esas líneas especiales que Janet Yellen ha abierto junto a la Reserva Federal para dotar de liquidez al mercado las veces que haga falta. Bueno, el secretario del Tesoro, en este caso Yellen, Jerome Powell, Reserva Federal y por supuesto la FEDIC del gobierno estadounidense, que es ese sistema de reaseguros en el que los bancos americanos han puesto dinero y que está yendo a parar precisamente a quienes ahora lo necesitan. Si fueran Silicon Valley o Signature Bank, no les volvería a pasar lo que ya les ha pasado. O hasta esos tantos otros, decía yo, que ya fueron rescatados. Por cierto que hay que recordar que Janet Yellen, en líneas generales, se viene prodigando desde Washington, desde donde está también afincada la propia Yellen, se ha venido prodigando en distintas intervenciones con el Fondo Monetario Internacional en la tarde de hoy, igual que lo hizo también ayer, antes de ayer, en fin, que ha sido protagonista sin duda de excepción e indiscutible en esas reuniones organizadas por Georgieva, por Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y Janet Yellen sobre todo estas cuestiones
Se le ha preguntado también por Rusia, evidentemente, y dice que tiene que pagar por los daños causados en Ucrania, que ya se están manteniendo conversaciones sobre posibles mecanismos para que eso suceda. En concreto, dice que es una responsabilidad que toda la comunidad global tiene que tener, y toda la comunidad global espera hacer y lograr que Rusia, evidentemente, asuma esto. Dice que estamos discutiendo con los socios, pero que hay restricciones legales sobre lo que se puede hacer, en concreto con los activos rusos congelados. Hace aquí referencia Janet Yellen a la imposibilidad legal que ya trasladó Europa ayer, en general a sus socios, pero al mundo, de coger los activos rusos y entregarlos porque sí, venderlos y después trasladárselos a Ucrania. Janet Yellen sabe, porque se lo han dicho ya sus socios europeos y quienes tienen principalmente congelados los activos rusos, que legalmente no es posible hacer esto porque la legalidad lo que exige es que al término del conflicto se devuelvan estos activos a Rusia, o bien, si hay algún canje dentro de las negociaciones, pues efectivamente puedan entregarse. Janet Yellen aún espera una recesión suave, o incluso que no la haya. El mercado laboral sigue fuerte. Habrá que preguntarle qué piensa Jerome Powell de que su predecesora y ahora secretaria del Tesoro vaya en su contra, porque él pretende, aunque tenga en el mandato mantener la estabilidad laboral también, pretende destruir en cierta medida parte. De hecho, llegó a decir Jerome Powell que no sería un desastre, un punto porcentual. Eso es más de 1 millón de desempleo extra, me refiero. Son 1 millón de desempleados. Pero bueno, Janet Yellen en eso, y Janet Yellen hablando también, evidentemente, de que hay liquidez para los bancos, de que no hay problema y de que se van a sostener, y por último, de Rusia y Ucrania, que efectivamente está haciendo que haya escasez de materiales, pero sobre todo que se mantiene firme del lado de Ucrania. Y tanto, en la tarde-noche de ayer, de hecho, estaba con Denis Shmyhal, el primer ministro ucraniano, dando una rueda de prensa en Washington, y explicándole que efectivamente le van a dar pues un nuevo paquete de ayuda superior a los 10.000 millones de dólares seguramente, trabajan entre los 2 y los 10.000 millones, pero ya Shmyhal pidió ayer que fueran más de 10.000 en el próximo mes de septiembre. Y a todo esto,